Recording in progress. Hola, ¿qué tal? Después de la bienvenida, de avisarnos que estamos en progreso de grabación, pues vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar, acuérdense que estamos tratando un tema de la lucha cristiana y es importante que partamos de una base, ¿no? Lucas 9:23 dice, es Jesús quien habla, lo recuerdo, y decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una invitación a seguir al Maestro, una invitación a caminar con Jesús, una invitación a conocerle, a ir más allá de las normas, de las reglas y entrar al amor, a la gracia y a la misericordia de Dios. Pero sabes, decimos algunos que ya somos cristianos o que tenemos una relación con Dios, pero ¿qué tipo de relación es tu relación con Dios? Porque tu relación con Dios se manifiesta en tu relación con los demás. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante, honestidad contra hipocresía. Y a un hipócrita no le gusta que le digan que es hipócrita, pero tenemos que reconocer que hay veces que la gente finge o hace pensar algo diferente de lo que es la realidad, incluso de sí mismo. Y meditemos en que a pesar de que vivimos en un mundo hostil, hostil a todo. El otro día veíamos una manifestación de gente ahí en la colina Roma, como rompía vidrios, agredía a los demás, según en defensa de sus derechos o por querer ser escuchados, agredían incluso a quien iba pasando y los lastimaban. Bueno, es un mundo hostil, pero incluso es hostil especialmente con la fe. Te aseguro que si alguien estuviera hablando o buscando la, la intención de que la gente conozca de Dios, serán criticados, serán abuchados o incluso, quién sabe si les lo reprenderían o les dejarían las autoridades dejarse manifestar de la manera como se estaban manifestando estas personas. Por supuesto, alguien que realmente es cristiano no haría lo que estaban haciendo, no insultaría, no golpearía a los demás, no rompería o agrediría a los comercios cercanos, no rompería sus vidrios, no mancharía las paredes de nuestra ciudad con graffiti, por supuesto, pero cuando la gente a veces escucha la palabra Cristo o cristianos, se va a un ambiente religioso y también a un ambiente, hay que reconocerlo, de hostilidad. Es más, la gente dice, no hablemos de deporte, ni de política, ni de religión, porque vamos a entrar en problemas. Ya se predispone a algo hostil. Bueno, tenemos que compartir nuestra fe venciendo el temor. Por supuesto que el Señor Jesucristo vino a establecer un reino entre nosotros, pero Él mismo nos enseñó que ya había un mundo, es decir, había un mundo de maldad, un mundo que no era instituido por Él, un mundo instituido por el pecado, por su propia definición de lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a su conveniencia, y hay un príncipe de este mundo. Esto lo podemos ver reflejado en el Evangelio de Juan, capítulo 12:31, ahí mismo en Juan 14:30, 16:11, en Efesios 2:2. Bueno, por lo que es muy natural que nuestra fe o nuestra experiencia, nuestra relación con Jesús, a veces no sea bien vista por la gente de afuera. Puede ser criticada, pueda incluso hasta molestar a la gente y pueden llegar a agredirte en forma verbal o incluso en forma física. Aunque lo que estamos haciendo es creer en la verdad que liberta, que perdona. Pero aún en nuestros tiempos, la gente persigue a los cristianos. Pensamos que esto era en el tiempo de los romanos, donde los aventaban a los leones, donde se burlaban, donde les quitaban sus casas, donde les quitaban todas sus posesiones por creer en Cristo. ¿Sabes? Aún en estos días todavía hay lugares, ciudades, países donde está bien visto o donde la iglesia tradicional incluso promueve esta violencia en contra de los verdaderos seguidores de Jesús. Pero sabes, vale la pena seguir a Cristo. No vale la pena ser un cristiano anónimo. Te recuerdo que en el libro de Daniel, cuando Babilonia, Nabucodonosor especialmente, conquistó Israel y se los llevó cautivos, prohibieron. Hubo una ley que se prohibía que se inclinaran hacia otro Dios. Daniel supo esto y no le importó. Como siempre, abría sus ventanas, se inclinó y oró ante el único y verdadero Dios. ¿Sabes? Este ejemplo de Daniel es un ejemplo donde tú y yo podemos decidir no avergonzarnos acerca de la fe. ¿Sabes?
Por supuesto, como cristianos respetamos y honramos las leyes, pero ninguna ley debe de ir o debe de estar por encima de la palabra de Dios. ¿Sabes? El ser cristiano público tiene sus beneficios, sus bendiciones, aunque nos lleguen a criticar, aunque tengamos que hacer un poco de apologética, es decir, defender un poco la fe. Y por supuesto, tenemos que hacerlo con sabiduría, con amor, con gracia. Y la manera de resolver esta lucha a veces no siempre es correcta. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por acá está mi bella esposa y le voy a pedir que nos lea, que tenemos un recuadro que ya hicimos con anterioridad, que ya está hecho, de las diferentes clases de los cristianos. Hay cristianos anónimos, ¿no? Y por ahí, ahorita nos va a leer ella el nombre del tipo del cristiano, es decir, el despistado, su actitud, la frase célebre que tienen, y por ahí podemos incluso hasta leer un texto bíblico o únicamente mencionarlo, que hace que, pues que evitemos que no seamos ni despistados, ni santurrones, ni submarinos, ni jinetes, ni camaleones, ¿no? Porque dicen algunos que todos somos cristianos y todos nos podemos ubicar como tales, pero a veces pues estamos fallándole a Dios porque la manera de representarlo no es la adecuada. Les recuerdo que alguna vez un hindú, un líder hindú, un pacificador, dijo: amo a los cristianos, más bien amo a Cristo, pero no amo a los cristianos porque no viven como el Señor. Bueno, hoy es una invitación a vivir como el Señor, a ser auténticos y a no identificarnos con estos grupos que vamos a leer a continuación. Adelante, corazón. Muy bien. Bueno, pues el nombre del despistado. ¿Cuál es su actitud? Pues él finge demencia ante los inconversos por comodidad. Su frase célebre es cada quien su vida. Y el texto al que hace referencia viene en Marcos 14:71, que dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. En otros, el otro personaje es el santurrón. Por no contaminarse, vive como cristiano secreto. Su frase célebre sería: yo no me junto con esa chusma, ¿verdad? Y este pasaje lo podemos encontrar, un ejemplo, en Juan 17, del 15 al 18, y dice lo siguiente: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Juan, perdón, me equivoqué. Juan 16, ese estaba muy bonito, ¿verdad? Pero no tenía que ver con lo que estaba leyendo. Es Juan 17, 15 al 18. Dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y pensando en esto, dicen: yo no me junto con esa chusma. El submarino, vamos a pensar que este personaje tiene la capacidad de ocultar su cristianismo cuando no es día de culto. Y su frase célebre: no exageres, ni que fuera domingo. Qué triste, ¿verdad? Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y también tenemos al jinete. Vive con un pie en la vida cristiana y el otro en el mundo. Su frase célebre es: Dios y yo. Y el pasaje viene en Santiago 1:8 y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y por último tenemos al camaleón. Se comporta de acuerdo a la ocasión. El pasaje viene en Tito 2 del 11, bueno, Tito 2, 11 y 12. Espérenme un segundo. Tito 2 del 11 al 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente. Amén, gracias. Qué ejemplos tan gráficos. De hecho, el primer ejemplo, si ustedes y yo recordamos la historia y el pasaje que nos hicieron favor de leer, es Pedro. Es Pedro quien empezó a maldecir, porque él fue la tercera vez que negó a Jesús. Y en esa tercera vez le dijeron: "Oye, pero si tú hablas como él, tú andabas con ellos, tú hablas como los que andan con Jesús". Y empezó a cambiar su forma de hablar. Empezó a hablar como si no conociera a Jesús. ¿Sabes? Nuestra forma de hablar a veces, tristemente, es como si no conociéramos a Jesús. Es como si no fuésemos cristianos, aunque decimos serlo, ¿no? Bueno, pues tenemos una responsabilidad. El cristiano verdadero no tiene que ocultar bajo ninguna circunstancia o situación su fe. Tenemos que estar dispuestos a vivir con claridad, a que se nos note en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, qué es lo que creemos, en quién creemos, sostener nuestra fe, predicándola con la palabra, pero también con nuestro estilo de vida. Es muy interesante cómo el cristiano es alguien que imita a Jesús. Y Jesús dijo: "Yo soy el sumo pontífice", es decir, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el puente entre Dios y el hombre. Y sabes, Dios nos da la bendición a ti y a mí, porque eso es lo que hace un cristiano. Es el puente entre el ser humano y Cristo. El cristiano presenta a Jesús. Es como una Biblia. Una Biblia, ya lo hemos dicho algunas veces, sí habla de historia, sí habla de ciencia, sí habla de poesía, habla de muchas cosas, pero no es un libro de historia, no es un libro de poesía, no es un libro de ciencia, ¿sabes? Es un libro que nos revela a Dios, que nos muestra a Dios. Bueno, un cristiano también tiene que mostrar a Dios, porque lo tiene en su corazón, porque lo tiene en su mente, porque conoce su palabra. Un cristiano podemos decir que es el puente entre Dios y el pecador, testifica de Dios. Sabe que de esta manera de mostrar el Evangelio, de predicar el Evangelio, ya sea con palabra o con obras, depende el destino de mucha gente. Puede salvar la vida eterna de alguien. También depende su crecimiento espiritual. Es un mandato de parte de Dios. Él nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura y en toda la nación. Es como algo natural que debe ser parte de nuestra vida. Tal vez la primera vez de un poco de pena o de un poco de circunstancia difícil compartir nuestra fe. ¿Sabes? De hecho, cuando la compartas con orgullo, con naturalidad, con emoción, a quien se la compartas lo va a entender de diferente manera, cuando lo haces con pe, con vergüenza, con pocas ganas, con miedo. ¿Sabes? El Señor nos anima a compartir nuestra fe. Vamos a leer por ahí Marcos 16:15, no sé si lo tengas, corazón. Evangelio de Marcos 16:15. Cuando lo tengas, ¿nos lo lees, por favor? Claro que sí. Y le dijo: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". Perdón, 16:15. ¿Está bien? Es ¿Está bien? correcto. ¿Está bien? Es Jesús dando la instrucción, la orden de que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Y toda criatura incluye a todo el mundo, a todo el ser humano sin excepción. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Me parece que en estos días, en esta temática que estamos teniendo de leer la Biblia en un año, estaba leyendo de un predicador que se le mandó a predicar a Nínive y no quería ir. No quería ir. Porque esta ciudad era la capital pues, de una gente que estaba pues teniendo cierto gobierno, pero el gobierno que tenían era de maldad, eran sádicos, eran mentirosos, se engañaban, y esta persona no quería ir, pero Dios lo mandó, y él hacía todo lo posible por no ir. Por supuesto, Jonás al final acabó obedeciendo la voluntad de Dios. Espero que tú y yo entendamos la voluntad de Dios y hagamos caso, hagamos caso. Toda criatura involucra a todos los seres humanos sin excepción. No hagamos nosotros acepción de personas. Por ahí estaba leyendo algo acerca del lenguaje inclusivo y hay un escritor que decía, y lo dijo muy fuerte, no vamos a entrar en tonterías, no vamos a transgredir la literatura o afectar la literatura por algo que es algo absurdo. ¿Sabes?
Tú y yo tenemos que preparar la palabra de Dios para quien la quiere escuchar, para quien no, para quien se la merece, para quien no se la merece. Tú y yo no hacemos acepción de personas con un sentido verdadero, con un propósito verdadero, con sabiduría verdadera. ¿Te parece si esta semana le compartimos a alguien? ¿Sabes? Yo leí la Biblia, yo escuché un video, yo le entregué a Dios mi corazón y esto pasó en mi vida. He estado haciendo esto y esto pasó en mi vida. Como aquel eslogan, que no voy a comentar la marca, pero hay una marca de alimentos nutricionales que dice, me siento de maravilla. Pregúntame por qué. ¿Sabes? Tú puedes decir lo mismo. Desde que tuve un encuentro con Jesucristo me siento muy bien. Ha cambiado mi vida, mi cosmovisión, mi manera de entender la vida. No es que no tenga problemas, es que Dios está conmigo para resolverlos. Es que Dios me da paz. Es que me siento acompañado, no me siento solo o sola. Bueno, comenta con alguien. Y tal vez si quieres compartir de alguna otra manera, tal vez decirle que dice la Escritura en Romanos que todos somos pecadores, que necesitamos de Dios. Tal vez en 3 pasos muy fáciles. Segundo paso, decirle que Dios tiene la solución a ese problema. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Es decir, el ser humano se va a ir a la muerte eterna. Pero dice el Evangelio de Juan que Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Y después de eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en presente progresivo, no crea en futuro, cree en presente progresivo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y después te puedes ir al final de la Biblia, en Apocalipsis o Revelaciones, según sea la traducción, donde dice que Dios está tocando a la puerta, que de hecho le habla a una iglesia, ¿no? Pero, ¿sabes? Está tocando a la puerta de tu corazón y de mi corazón, esperando a ser parte de nuestra vida, a que le dejemos entrar, a que le dejemos ser parte de nuestra vida, no únicamente de un ritual dominguero o de miércoles, o un ritual que hacemos de vez en cuando por ir a algún lugar o por hacer cierta circunstancia en nuestra vida. Dios es mucho más que un ritual, es mucho más que una religión y quiere ser parte de nuestra vida. Vivámosla, compartamos esta relación personal con Dios, dejemos que cambie y mejore nuestra vida y por supuesto tenemos el privilegio de compartir esto con otras personas. A pesar de que vivimos en un mundo hostil, ¿sabes? La fe cristiana tiene que ser mostrada al mundo. Tú y yo tenemos que compartir nuestra fe venciendo todo temor y haciéndolo con amor y con sabiduría. Muy bien, no sé, corazón, si tú tengas algo que añadir, sino para dar fin a esta plática, pero me pareció muy interesante cómo en tiempos cuando incluso platicaba días anteriores que precisamente ayer fui a un funeral y les decía que en la NFL a un equipo, a todos, ¿no? Pero a uno que especialmente el entrenador, el coach, oraba por sus discípulos, por sus jugadores, se le prohibió orar en público. ¿Cómo va a ser posible? Oye, a veces no está prohibido hacer cosas inmorales o que puede afectar el estado natural del matrimonio o el estado natural del ser humano, hacer cosas en públicos que degradan al mismo ser humano. Pero orar por tus jugadores, bueno, está prohibido, está prohibido y dice que en días anteriores muchos jugadores inclinaron una rodilla en el piso, en el campo de fútbol. ¿Sabes? El amor y la gracia de Dios está por encima de muchas otras cosas. Y aunque, como bien decía este estudio, vivimos en un mundo hostil que a veces nos prohíbe orar, no ve normal que la gente tenga una fe sana en Jesús, en Dios. ¿Sabes? Probablemente seamos criticados, perseguidos, pero hoy es un aliento y un estímulo de parte de Dios para que sigamos adelante, para que tengamos una mejor relación con Él, que se nos note en nuestro diario vivir, en la manera como amamos, perdonamos y también como compartimos la palabra de Dios. Hoy es un buen día para que tú y yo pensemos y probablemente podamos hacer una lista de personas a quien le podemos compartir la palabra de Dios. ¿Quieres comentar algo, corazón? Sí, pensando yo en todo esto, en que a pesar de que el mundo es hostil, a pesar de que pues hay tanto rechazo, nosotros debemos de compartir lo que nosotros tenemos. Eh, Creo que ahora que empezó la pandemia, fue algo que
muchas personas dijeron, ay, la iglesia cerró. No, pues la iglesia nunca cerró, ¿verdad? Porque seguíamos compartiendo o sea, de nuestra cuenta corre que las piedras no sean las que tengan que compartir, sino que seamos nosotros los que compartamos el evangelio, compartamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Muchas veces podemos pensar, no, pues yo no soy misionero, yo no soy pastor. No, eres humano, eres hijo de Dios. ¿Y qué es lo que puedes compartir? Lo que Dios hizo contigo. Y eso es algo especial. Eso es algo que marca mucho más que cualquier otra cosa. Y creo que de nuestra cuenta corre que las piedras no hablen. Este, que no haya manera que las personas tengan que buscar en otro lugar que, que porque nos conocen a nosotros, que ellos empiecen a buscar a Dios porque te conocen a ti. Y creo que esa es la responsabilidad más grande que tenemos, compartir el amor de Dios. Y mi esposo dice, y si es necesario, ocupa las palabras. Entonces creo que es nada más, vive, comparte el amor de Dios y no importa la hipocresía o la hostilidad que el mundo demuestre, tú tienes que ser único y vive por ello. Así es, gracias corazón. Esa frase se la adopté a un fraile, un sacerdote de hace muchos, muchos cientos de años atrás, donde él decía que compartamos de Dios y que si era necesario que utilizáramos las palabras. Bueno, pues hoy es un reto, un compromiso a conocer a Dios, a tener una relación personal con Él, a dejar que cambie, transforme y mejore, por supuesto, nuestra vida, que eso es lo que hace Jesús. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Dejemos que lo haga y compartamos con otros. Mándenos un texto bíblico ahora mismo, si quieres poner ahí un hashtag, como dicen los jóvenes, y comparte algo de Dios, o incluso este video lo puedes compartir con otras personas. También si puedes buscar, abrir tu Biblia y encontrar un versículo, un verso que te haya dicho algo tu corazón y que para ti sea importante, también cópialo y puedes enviárselo a tu grupo de amigos. Hagamos algo, dejemos que Dios transforme el mundo por medio de su palabra, por medio de su evangelio, y en esta ocasión Dios quiere utilizar tu vida y mi vida. Hagámoslo pronto. Hagámoslo ya. Nos despedimos, que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana y fue un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.